Condado de Oak Ridge, Tennessee, 1971. Un lugar donde la niebla matutina se aferraba a las colinas de los Apalaches y las campanas de la iglesia definían el ritmo de la vida de un pueblo pequeño. En esta comunidad unida de poco más de 4.000 almas, Eudora Trask era conocida por su voz de soprano cristalina que se elevaba por encima del coro de la iglesia metodista todos los domingos. A sus 27 años, con un cabello castaño generalmente recogido en un estilo modesto, Eudora tenía la tranquila dignidad característica de muchas mujeres locales. Hija de una maestra de escuela y un trabajador de fábrica, Eudora creció en el condado de Oak Ridge y se casó con el mecánico local Abram Hollister hace 6 años. Su unión no fue motivo de chismes ni de particular admiración, solo otro hilo en el tejido de la comunidad, nada destacable en su aparente normalidad. El padre Percival Winthrop llegó al condado de Oak Ridge en 1966, poco después de la boda de Eudora y Abram. A sus 52 años, se comportaba con la autoridad confiada de un hombre que había pasado décadas interpretando la voluntad divina para su congregación. La junta de la iglesia lo eligió específicamente por su impresionante formación teológica y su éxito previo en la revitalización de una parroquia con dificultades en Carolina del Norte. A los pocos meses de su llegada, el padre Winthrop amplió el coro de la iglesia, poniendo especial énfasis en la importancia de la música en el culto. Fue entonces cuando notó por primera vez el talento vocal de Eudora. Lo que comenzó como un estímulo profesional, tiempo extra de ensayo, dirección musical, guía espiritual, gradualmente se convirtió en algo mucho más siniestro. El primer incidente ocurrió en la primavera de 1968 durante un ensayo privado para un servicio en solitario de Pascua. Lo que Eudora luego describió como un toque accidental de su mano en su hombro se convirtió en un patrón de abuso creciente. La oficina de la iglesia, con su pesada puerta de roble cerrada desde dentro, se convirtió en un espacio de miedo más que de piedad. Para Eudora, la violación fue más allá de lo físico. El padre Winthrop utilizó su autoridad espiritual como arma y como escudo. Dios te dio esta voz como un regalo para mí, le dijo una vez. Tu obediencia le honra. Cuando, en las raras ocasiones en que ella intentaba crear distancia, él hablaba de su orgullo espiritual y de su incapacidad para someterse a la autoridad adecuada de maneras que la hacían cuestionar sus propios principios morales. A principios de 1971, el peso de su silencio había transformado a Eudora. Los miembros de la iglesia notaron que su voz, que alguna vez fue el orgullo del coro, había perdido algo de claridad y confianza. Ella se ofreció menos voluntariamente en las actividades de la iglesia. Su asistencia se volvió irregular, algo inusual para una comunidad donde el servicio dominical no solo era una práctica espiritual sino también una obligación social. En casa, los cambios fueron más pronunciados. La risa ligera que había caracterizado su matrimonio inicial con Abram dio paso a un largo silencio. Desarrolló pequeños rituales de evasión, baños largos a puertas cerradas, acostarse temprano para evitar la conversación, dolores de cabeza repentinos cuando la intimidad parecía inevitable. Su sueño se volvió fragmentado y su apetito disminuyó. Lo que Eudora no podía saber era que el padre de Winthrop tenía una historia. En su anterior parroquia de Carolina del Norte corrieron rumores que fueron rápidamente suprimidos por las autoridades eclesiásticas. Antes, en un pequeño pueblo de Virginia, una joven intentó hablar, pero su comunidad la rechazó. La iglesia no lo destituyó, no movieron. Cada traducción no era una disciplina, sino una defensa de una institución, de su reputación, de un hombre que había aprendido a identificar a las mujeres vulnerables y explotar su fe. Abram Ullister siempre fue un hombre de pocas palabras y de mente observadora. A los 31 años, sus manos estaban permanentemente manchadas con aceite de máquina y sus hombros comenzaban a encorvarse por los años que pasó trabajando en motores de automóviles. Hijo de un minero, Abram escapó de las minas desarrollando una comprensión casi intuitiva de los mecanismos. Su reputación como el mecánico más confiable en el área de los 3 condados se ganó con esfuerzo mediante la precisión y la honestidad. Los primeros cambios en Eudora fueron tan leves que Abram los atribuyó al flujo y reflujo natural de un matrimonio que entra en sus años de madurez. El alisamiento gradual, las lágrimas repentinas sin razón aparente, el modo en que a veces se estremecía ante su tacto, él lo notó todo, pero no conectó los puntos inmediatamente. Sin embargo, en el invierno de 1970 ya no era posible ignorar este patrón. Eudora, que antes era una ferviente feligresa,
Ahora llamaba casi todos los domingos para decir que estaba enferma. Cuando llegó, se paró en el borde del coro, lo más lejos posible del padre Winthrop. Después del servicio, se apresuró a ir a su coche en lugar de unirse a la reunión social habitual. Los miércoles, día de ensayo del coro, tenía una serie de compromisos conflictivos, un interés repentino en clases nocturnas en un colegio comunitario, ofertas para cuidar a los hijos de los vecinos, quejas sobre migrañas que parecían ocurrir con sospechosa regularidad. La primera sospecha de Abraham fue la infidelidad. El pensamiento le llegó a la mente tarde esa noche mientras observaba a Eudora fingir que dormía a su lado, su respiración demasiado mesurada, demasiado controlada, para un verdadero descanso. Quizás había alguien más, otro hombre, que llamaba su atención, su cariño. El pensamiento trajo consigo dolor y un extraño alivio. Al menos el asunto explicaría el fantasma en el que se estaba convirtiendo su esposa. Empezó a prestar más atención a sus movimientos, notando con quién hablaba y a dónde iba. Revisó el odómetro de su coche y no encontró kilómetros sin explicación. Escuchó sus llamadas telefónicas y no encontró nada más incriminatorio que las discusiones sobre intercambios de recetas y anuncios de la iglesia. Lo que notó fue su reacción al nombre del padre Winthrop en la conversación. La ligera tensión en su postura, la forma en que sus ojos parecían descansar en algún lugar a media distancia, la tensión apenas perceptible alrededor de su boca. Todo sugería que alguien había escuchado un nombre que no evocaba respeto sino miedo. Al principio, Abraham descartó esta conexión. El padre Winthrop era un pilar respetado y educado de la comunidad, cuya predicación de rectitud moral y justicia divina atraía a feligreses de los pueblos vecinos. La idea de que este hombre de Dios pudiera ser la fuente del sufrimiento de su esposa parecía al principio demasiado increíble para considerarla. Pero la observación es la piedra angular de la habilidad de un buen mecánico, y los poderes de observación de Abraham eran considerables. Empezó a notar la dinámica durante los servicios religiosos, la forma en que la mirada del padre Winthrop se detenía en Eudora, la forma en que organizaba el coro para que ella siempre estuviera en su línea de visión, la forma en que su mano descansaba sobre su hombro un tiempo demasiado largo durante la bendición. Abraham notó que había otras mujeres en el coro que mostraban signos similares de incomodidad. Marilei Phelps, de apenas 20 años y recién casada, se unió al comité de la escuela dominical después de solo 2 meses en el coro. Josephine Wyatt, una viuda de unos 40 y tantos años, había abandonado la iglesia por completo y ahora conducía 20 millas para asistir a un servicio en un pueblo cercano. La sospecha, una vez que surge, encuentra pruebas que la respaldan. Abraham comenzó a oír un susurro que siempre había estado allí, pero que nunca antes había notado. Madres que no dejaban que sus hijas adolescentes asistieran solas a las reuniones de jóvenes. El secretario de la iglesia que renunció repentinamente, alegando razones personales. La esposa del diácono que se negó a estar en el edificio de la iglesia a menos que su esposo estuviera presente. Estas observaciones no eran una prueba en sí mismas, pero formaban un patrón que a Abraham le resultaba cada vez más difícil ignorar. Sin embargo, no se atrevió a confrontar a Eudora directamente. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si hubiera otra explicación para su comportamiento? ¿Y si sus sospechas son ciertas, dolerá más expresarlas? Fue Thaddeus Finch, un compañero mecánico y una de las pocas personas a las que Abraham consideraba amigo, quien finalmente lo empujó a la acción. Un hombre que no sabe que le preocupa a su esposa no es un buen marido, comentó Thaddeus una tarde mientras trabajaban codo con codo en una transmisión difícil de manejar. Mi Eleanor dice que tu Eudora parece estar cargando con el peso del mundo estos días. Esa noche, mientras la lluvia de marzo golpeaba las ventanas de su modesta casa, Abraham decidió romper el silencio que había surgido entre ellos. Cualquiera que sea la verdad, no podía ser peor que la distancia que ya se había creado por su ausencia. La casa de los Hollister estaba en las afueras de la ciudad, un pequeño bungalow con porche donde las tardes de verano se pasaban en tranquilas conversaciones y las noches de invierno estaban marcadas por la luz de una lámpara de queroseno. En esa tarde de finales de marzo de 1971, la lluvia adquirió un ritmo constante, creando un capullo de sonido alrededor de la casa. Eudora se fue a la cama temprano, como era su costumbre, pero Abraham sabía que no estaba durmiendo. La luz que entraba por debajo de la puerta de su dormitorio y el sonido ocasional de las páginas al pasar delataban su estado de vigilia. Hizo una pausa antes de tocar, reuniendo las palabras que había estado ensayando todo el día. La conversación comenzó de forma incómoda,
Abraham sentado en el borde de la cama y Eudora manteniéndose tan lejos de él como lo permitía el pequeño colchón. Sus primeras preguntas fueron respondidas con evasivas, luego con lágrimas y finalmente con ira, una emoción tan rara en su esposa, habitualmente reservada, que confirmó que algo andaba profundamente mal. ¿Crees que soy infiel?, dijo finalmente en voz baja. Eso sería más fácil, ¿no? A esto le siguió una confesión, dicha en un tono distante, casi cínico, como si Eudora estuviera describiendo acontecimientos que le habían sucedido a otra persona. Habló de la bondad inicial del padre Winthrop, de su escalada gradual de comportamiento inapropiado y de la forma en que utilizó su posición para aislarla y manipularla. Describió incidentes ocurridos en la oficina de la iglesia, en la sala de práctica del coro e incluso en la santidad del confesionario. Habló de su vergüenza, de su miedo a que no confiaran en ella, de sus preocupaciones por la reputación de la iglesia y del impacto del escándalo en la sociedad. Ella explicó su silencio como una forma de protección, no solo para ella misma, sino también para Abraham, cuya posición en la ciudad podría verse en peligro si la tildaban de alborotadora o, peor aún, de mentirosa. Durante todo su relato, Abraham permaneció en silencio, con sus manos de mecánico, capaces de tanta precisión con los motores, aferradas impotentes a sus rodillas. Cuando terminó de hablar, el silencio entre ellos solo fue roto por el ritmo insistente de la lluvia. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó finalmente Abraham, con voz apenas audible. La respuesta de Eudora fue reservada. Conozco al menos 3. Lo midieron antes que yo. Josefina después de su enfermedad, cuando estaba vulnerable. Sospecho que había más. ¿No saben a Ignacia? Lo tocan cuando el susurro se vuelve demasiado fuerte. Pero nunca lo admiten, nunca se disculpan. Lo protegen a él, no a nosotros. La complejidad de la reacción de Abraham era evidente en su expresión: dolor por el sufrimiento de su esposa, culpa por no haberlo notado antes, rabia hacia el hombre que había causado tanto daño mientras afirmaba representar la justicia divina, pero lo más pronunciado fue el sentimiento de impotencia ante el poder institucional y la dinámica social que harían que la justicia a través de los canales oficiales fuera prácticamente imposible. Se irá pronto, añadió Eudora, con su voz ahora desprovista de emoción. Lo trasladarán a una parroquia más grande en Kentucky. El próximo domingo se celebrará un servicio especial para conmemorar sus 5 años de devoto servicio aquí. Abraham asintió lentamente, tomando una decisión que decidió no expresar. En lugar de eso, se acercó a su esposa y, con una ternura que reconocía su trauma, le tomó la mano. Se sentaron juntos mientras la lluvia continuaba su constante golpeteo, cada uno de ellos perdido en pensamientos privados de justicia y retribución. Esa noche marcó el final del sufrimiento solitario de Eudora y el comienzo de la cuidadosa planificación de Abraham. En los días siguientes, mantuvo su rutina habitual, abría su taller a las 8 cada mañana, reparaba los automóviles del condado de Oak Ridge con su precisión habitual e intercambiaba palabras amables con los clientes y compañeros de trabajo. Pero debajo de esta apariencia de normalidad, había raíces en la determinación. El jueves, 3 días antes de la despedida del padre de Winthrop, Abraham visitó a su primo Wallace en el vecino condado de Maplewood, aparentemente para pedir prestada una herramienta especializada, en realidad para comprar un revólver calibre .38 que Wallace había traído del servicio militar. El acuerdo no fue registrado ni marcado, salvo por una advertencia que decía: tenga cuidado con esta cosa. Para el sábado, Abraham había formulado un plan que era simple: ningún plan elaborado, ninguna confrontación pública, ninguna oportunidad para que el padre Winthrop usara su considerable encanto y autoridad en su defensa. Simplemente un momento personal de ajuste de cuentas entre 2 hombres, uno que abusó de su poder y otro que decidió que ese abuso debía terminar. El domingo 4 de abril de 1971 amaneció tan claro y brillante como una mañana de primavera, que normalmente llena la iglesia metodista a su capacidad. El servicio de despedida del padre Winthrop atrajo a una multitud aún mayor de lo habitual, visitantes curiosos de parroquias vecinas, antiguos feligreses que se habían ido pero regresaron para la ocasión, funcionarios locales que reconocieron el valor político de asistir a un evento tan público. Eudora se despertó esta mañana y encontró a Abraham ya vestido con su traje de domingo, algo inusual para un hombre al que generalmente había que convencer para que usara ropa formal. Aún más sorprendente fue su insistencia en que ella se quedara en casa. «Todavía no te sientes bien», le dijo, refiriéndose al dolor de cabeza del que se había quejado la noche anterior. «Descansa hoy.
Yo representaré a la familia. El servicio en sí fue una elaborada celebración del mandato del padre Winthrop. El alcalde le entregó la llave de la ciudad. El consejo de la iglesia anunció la dedicación de una nueva vidriera en su honor. El coro interpretó una pieza especialmente encargada, y sus voces ahogaron temporalmente el alivio oculto que sintieron varias mujeres feligresas que conocían la verdadera naturaleza del reverendo. El sermón de despedida del padre Winthrop fue una obra maestra de falsa humildad y velado engreimiento. Habló del privilegio de pastorear un rebaño tan maravilloso, de la guía divina que bendijo su ministerio, de su reticencia a abandonar una comunidad que se había convertido en su familia. A lo largo de su discurso mantuvo un contacto visual constante con la congregación. Su mirada se detenía ocasionalmente en el espacio vacío del coro donde Eudora solía estar de pie. Después del servicio, se celebró una recepción en el salón de reuniones de la iglesia. Las mujeres de la congregación prepararon un delicioso banquete, huevos rellenos, galletas de jamón y 3 tipos de bizcocho. El padre Winthrop se movió entre la multitud con su facilidad habitual, aceptando felicitaciones y buenos deseos, bendiciendo a los niños y prometiendo recordar al condado de Oak Ridge en sus oraciones. Abraham asistió a esta recepción solo brevemente, de pie en el borde con una taza de ponche que no bebió, observando el espectáculo con el interés distante de un hombre que ya había tomado una decisión irrevocable. Cuando él se escabulló, nadie notó su partida. A las 4 en punto, la recepción se había reducido a unas cuantas devotas señoras de la iglesia que limpiaban los platos y doblaban los manteles. El padre Winthrop se retiró a su oficina para recoger sus últimas pertenencias personales antes del servicio de bendición final de la tarde, un evento más pequeño e íntimo programado para las 6 en punto, después del cual partiría hacia su siguiente asignación. Fue en ese momento, en el silencio de la iglesia, con la luz del día filtrándose a través de las vidrieras, que Abram Hollister regresó. Encontró al padre Winthrop solo en el santuario, colocando papeles en el púlpito para el servicio vespertino. Lo que sucedió entre los dos hombres en ese momento solo se sabe por el testimonio posterior de Abraham. No se intercambiaron palabras hasta que se disparó un solo tiro, una herida de entrada limpia en la sien que acabó instantáneamente con la vida del padre Percival Winthrop. Abraham no huyó. En lugar de eso, se sentó en el banco delantero, colocó cuidadosamente el revólver a su lado y esperó. El organista de la iglesia, que había llegado temprano para ensayar para el servicio vespertino, descubrió la escena y llamó a las autoridades. Cuando llegó el sheriff Horace Blackburn, encontró a Abraham exactamente donde había estado sentado durante los últimos 40 minutos. No hubo resistencia mientras lo esposaban, ni explicación alguna mientras lo conducían a un coche de policía que lo esperaba. La única declaración que hizo durante ese arresto inicial fue en respuesta a la pregunta incrédula del sheriff de por qué. No lo maté por venganza, respondió Abraham con voz serena. Ya no podía permitir que Dios permaneciera en silencio por más tiempo. El juicio de Abram Hollister comenzó el 17 de agosto de 1971 en el Palacio de Justicia del Condado de Oak Ridge, un majestuoso edificio de ladrillo que había sido testigo de los procedimientos legales de la comunidad desde 1892. El caso atrajo atención más allá del condado, con reporteros de periódicos de Knoxville e incluso Nashville en la galería. El fiscal de distrito Vernon Palmer abordó el caso con la confianza de un hombre que creía que la condena era una conclusión inevitable. Al final, los hechos no fueron discutidos. Abraham Mullister disparó y mató al padre de Percival Winthrop. Permaneció en la escena del crimen. Confesó lo que había hecho. La única duda, dijo el fiscal, era si el jurado recomendaría clemencia en la sentencia. Lo que Pomeroy no esperaba fue la estrategia de defensa empleada por Maurice Thornfield, el abogado designado por el tribunal, quien abordó el caso con una energía inesperada. En lugar de limitarse a la alegación estándar de locura temporal o crimen pasional, Thornfield construyó una defensa que la propia víctima llevó al juicio. A lo largo de 4 días de testimonio, surgió un patrón que sorprendió incluso a aquellos que tenían sospechas personales sobre el padre Winthrop. Marilyn Phelps, temblorosa pero decidida, describió avances inapropiados durante lecciones privadas de canto. Josephine Wyatt contó cómo el padre Winthrop utilizó su dolor después de la muerte de su esposo para manipularla y ponerla en situaciones en las que era vulnerable a sus avances. Lo más devastador fue el testimonio de Margaret Holloway, secretaria de la iglesia que preparó un diario documentando 3 años de persecución que tenía demasiado miedo de denunciar. El testimonio de Eudora,
dado en el mismo tono distante que había usado cuando se confesó por primera vez a su marido. Proporcionó el marco que vinculó estos relatos separados en un patrón de comportamiento depredador que abarcó toda la estadía del padre Winthrop en el condado de Oak Ridge. La fiscalía se opuso repetidamente a esta línea de evidencia, argumentando que la identidad de la víctima no estaba bajo investigación y que ninguna cantidad de presuntas irregularidades podía justificar un asesinato premeditado. Sin embargo, el juez Harlan Meriwether permitió que el testimonio continuara, señalando que hablaba del estado mental del acusado. El propio Abraham hizo una declaración el tercer día del juicio. Vestido con el mismo traje oscuro que había usado en la iglesia aquel fatídico domingo, respondió a las preguntas con la claridad directa que caracterizaba su reputación profesional. No negó haber planeado el asesinato ni expresó ningún arrepentimiento por el acto en sí. No vi otra salida para obtener justicia, afirmó simplemente. La iglesia lo protegió. La comunidad le dio una oportunidad. La ley no vio lo que estaba sucediendo a simple vista. No podía dejar que se mudara a otra parroquia, con otras mujeres. Cuando se le preguntó directamente por qué no emprendió acciones legales ni denunció al padre Winthrop ante las autoridades eclesiásticas, Abraham respondió con la misma franqueza. ¿A quién contárselo? A los mismos funcionarios de la iglesia que ya lo habían trasladado 2 veces cuando surgieron acusaciones similares. A las autoridades locales que asistieron a sus sermones y siguieron sus consejos. ¿Quién confiaría más en mi esposa que en un hombre de Dios? Los argumentos finales reflejaron la complejidad del caso. El fiscal Pomero y destacó el principio fundamental de que los ciudadanos no pueden autoproclamarse verdugos, independientemente de sus agravios. El abogado defensor Tom Field no estaba hablando de inocencia, sino de contexto, de fallas institucionales, de la negación de justicia, del intento desesperado de un marido de proteger no solo a su esposa, sino también a futuras víctimas potenciales. El jurado deliberó durante 27 horas, un tiempo inusualmente largo para un caso que inicialmente parecía sencillo. Cuando regresaron, el veredicto fue de culpabilidad, no de asesinato en primer grado, como se había acusado, sino de homicidio voluntario. Un cargo menor que reconoce tanto la premeditación del acto como la angustia emocional extrema que lo motivó. El juez Meriwether condenó a Abram Hollister a 7 años de prisión estatal con derecho a libertad condicional después de 3 años. En sus comentarios, el juez destacó las circunstancias extraordinarias del caso y expresó su esperanza de que la Iglesia revise sus prácticas con respecto a la supervisión y traslado del clero acusado de mala conducta. Eudora Hollister permaneció en el condado de Oak Ridge durante el encarcelamiento de su marido, aunque abandonó la iglesia metodista y comenzó a asistir a una pequeña congregación bautista en un pueblo cercano. Ella visitaba a Abraham semanalmente, y sus conversaciones durante estas visitas se centraban principalmente en asuntos prácticos, la gestión financiera, el estado de la casa, la salud de los amigos en común. Abraham cumplió 3 años y 4 meses antes de ser liberado bajo palabra en diciembre de 1974. Después de su liberación, él y Eudora se mudaron al este de Kentucky, donde vivieron tranquilamente hasta su muerte por cáncer de pulmón en 1988. Eudora lo sobrevivió por casi 2 décadas, muriendo en 2006 a la edad de 62 años. El caso de Abram Hollister siguió siendo un tema de conversación moderado pero constante en el condado de Oak Ridge durante años. Esto impulsó a la diócesis metodista a implementar nuevas políticas respecto de las acusaciones de mala conducta del clero, incluida la presentación obligatoria de informes a las autoridades civiles. La vidriera encargada en honor al padre de Winthrop fue reemplazada silenciosamente por un diseño más genérico que representa la parábola del buen pastor. Quizás lo más importante es que este caso creó un espacio para que otras mujeres presentaran sus propias experiencias de acoso y violencia, no solo en instituciones religiosas sino en toda la comunidad. El Grupo de Defensa de las Víctimas, fundado en 1973 por Margaret Holloway, continúa su trabajo hasta el día de hoy. En cuanto a la declaración de Abraham de que no se debe permitir que Dios permanezca en silencio, se ha convertido en una especie de proverbio local, interpretado de manera diferente según el punto de vista de cada uno sobre el asunto. Para algunos, representó una forma peligrosa de linchamiento. Para otros, hablaba de un imperativo moral de actuar cuando las instituciones fallan. Para muchos en el condado de Oak Ridge, sigue siendo un legado complejo, un recordatorio de que la justicia, divina o humana, a veces llega de maneras inesperadas.